Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Bien, Tiro al Blanco aquí de nuevo con ustedes y esta vez con la presencia de nuestro querido amigo, camarada, compañero, intelectual revolucionario cubano, Luis Suárez Salazar. Luis, de nuevo Tiro al Blanco te da la bienvenida al país. Por fin teníamos un buen tiempo sin encontrarnos. Yo tengo un déficit mayor, porque no he ido a Cuba. Pero le quiero decir a los amigos y amigas de Tiro al Blanco que aquí no solo nos unen ideales revolucionarios comunes y muchas inquietudes de carácter intelectual, sino también una inmensa amistad que se extiende a la familia de Luis, a Tania, que también ha estado aquí con nosotros y nosotras, y a la nietada, Luis, a los hijos y la nietada. A las correspondientes. Hay una nietada ahí que se comunican por telepatía, digo yo. Bueno, de nuevo, bienvenido acá. A Luis lo traen varias tareas aquí. Bueno, viene a un evento relacionado con la Asociación de Sociólogos Latinoamericanos de Sociología, con auspicio central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese evento va a iniciarse de este lunes en 8, como decimos aquí, el 19. Previamente tenemos un compromiso con nuestro espacio, un homenaje a Orlando Martínez, un homenaje intelectual a Orlando Martínez, que cumple 43 años de haber sido asesinado, el domingo 18, día siguiente al aniversario del crimen. Les quiero recordar también que el 17, como siempre, vamos a hacer las flores para Orlando, el acto político auspiciado por la universidad y por el comité de homenaje, en la mañana, a las 9 de la mañana, como siempre, flores para Orlando. El domingo, el seminario, con participación de Luis, una ponencia interesantísima, los estamos invitando para que vayan. Va a haber una videoconferencia de Jorge Bernstein, también compañero, camarada argentino, y vamos a debatir un tema trascendente, pienso yo, en la medida es notoria la insuficiencia de los grandes movimientos de masa, como el que se despliega hoy en República Dominicana y en muchas partes del mundo, incluso hasta de las explosiones sociales, para producir cambios sostenidos y que puedan profundizarse continuamente. Se han logrado, indudablemente, cambios progresistas, gobiernos de avanzada, esa dialéctica que, como dice Luis, de reforma, contrarreforma, revolución, contrarrevolución, que estuvimos viviendo a finales del siglo pasado y sobre todo en el despliegue de este siglo. Bueno, está todo el tema de la construcción de las fuerzas articuladoras, conductoras de todos esos grandes movimientos para producir las nuevas revoluciones, que en fin de cuentas es nuestra gran aspiración, Luis. Los nuevos cambios. Pero comencemos por enfocarnos hacia el gran adversario, enemigo, en fin de cuentas, de los pueblos. Hay algunos que no quieren ya que le digan enemigo al imperialismo estadounidense, que es un componente fundamental de todo el sistema imperialista mundial, y que tiene un especial énfasis sobre lo que ellos llaman su patrio trasero, nuestra América. ¿Cómo tú ves las cosas, Luis, en relación con administración Obama, administración Trump, estrategia de Estados Unidos, lo permanente, los cambios que se están introduciendo hacia el continente? Eso es muy importante, y para el caso de Tiro al Blanco, que es un programa de profundo contenido antiimperialista, y para todos los amigos que nos escuchan, mucho más importante conocer estos elementos nuevos que se están produciendo en todos los componentes de esa estrategia, incluyendo en la estrategia militar. Arranquemos por ahí para luego ver un poco, un repasito por nuestra América. De acuerdo, pero como siempre se anuncia a la hora de que se producen cambios entre una administración norteamericana y otra, por supuesto, eso tiene lo que yo llamo una dialéctica de continuidades y cambios entre una administración y otra. A veces incluso uno puede percibir hasta cambios entre dos periodos distintos de una misma administración.
Yo siempre que me voy a referir a cualquier administración norteamericana, cualquier presidencia, utilizo un concepto, una categoría, si quieren, yo hablo de los gobiernos temporales. Una cosa es el gobierno... El poder permanente. Correcto. Y otra cosa es el gobierno permanente, que son los poderes fácticos, la estructura del aparato político-militar norteamericano, los representantes políticos de los sectores de la clase dominante norteamericana. Las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones. Bueno, ya en muchos lugares estamos hablando, ¿no?, de la emergencia misma en Estados Unidos y en otras partes del mundo de lo que llamamos una oligarquía financiera transnacional, o sea, que tienen el mundo como su escenario de operaciones, cualquiera que sea el país donde tengan colocadas sus casas matrices. Sí, la conformación de ese poder supranacional. Supranacional, exactamente. Y de alguna manera, en esa lógica, también cuando me aproximo a los procesos que se dan hacia la política de Estados Unidos, hacia el mundo, pero particularmente hacia el área latinoamericana, permanentemente trato de encontrar cuáles son esas largas continuidades, cuáles son los cambios que se producen dentro de una administración y otra, que siempre los hay, y por supuesto la gran tarea que nos planteamos todos, o yo por lo menos, es mirar hacia el futuro, o sea, no quedarnos con el simple relato de lo que ya ocurrió, sino como esa historia incluso a veces se repite, pero con una proyección evidentemente hacia el futuro. Y en esa lógica, en el libro, un libro que acabo de presentar. Por cierto, sí, qué bueno hacer referencia. Tú traes 3 libros. 3 libros, traigo 3 libros. La estrategia. 3 libros que yo digo que están vinculados entre sí, porque al final un libro tiene que ver, es probablemente el de mayor tiempo de edición, tal vez haya circulado incluso aquí en Dominicana, que se llama La estrategia revolucionaria del Che, una mirada en los albores de la segunda década del siglo XXI. ¿Correcto? Ese libro, de alguna manera, termino planteando que frente a los temas que están ocurriendo, los problemas que están ocurriendo en América Latina, tenemos que de alguna manera volver al pensamiento del Che. Tal vez, fundamentalmente, para volvernos a hacernos las mismas preguntas que él se hizo en los primeros años de la década del 60, sin necesidad de que las respuestas sean iguales, pero de todas maneras las preguntas hay que hacérselas y eventualmente en ciertas circunstancias históricas concretas hasta las respuestas pudieran ser semejantes a la de aquellos años. O sea, ese es el sentido de ese libro, que de los 3 es, digamos, el de edición más tardía, aunque en lo personal considero que los problemas que planteé en la parte final del libro están planteados. Y de algunos casos se han venido confirmando algunas de las hipótesis que yo planteé en ese libro, o sea, con hipótesis que estaban vinculadas a lo que yo denominé la contraofensiva plutocrático imperialista que se estaba produciendo durante toda la administración Obama. O sea, Obama arrancó una contraofensiva contra los procesos de cambio que se estaban dando en América Latina. Eso es muy importante porque hay a veces una imagen dorada de Obama. Exactamente. Entonces, también eso lo explico, porque yo digo, bueno, ¿por qué utiliza el término contraofensiva? Otros autores hablan de ofensiva. Yo digo, no, es que la ofensiva contra esos procesos de cambio la inicia la administración de George W. Bush. Sí. Probablemente el primer gran acto de aquello fue el intento de golpe de Estado en Venezuela, el golpe petrolero, estamos hablando de aquellos momentos. Pero la administración de George W. Bush terminó fracasando. Mira, está en pantalla Estados Unidos versus Nuestra América. El gobierno de Barack Obama. Entonces pone 2009-2016. Sí, ese es otro de los libros. Ese es, digamos, el más reciente. Pero yo indico versus Nuestra América porque ahí no solo exploro la política de Estados Unidos, sino exploro la resistencia, las luchas que se han dado. O sea, el versus como si tuviéramos frente a 2 equipos en el campo peleando, de forma tal de que no solo es una narrativa de la política norteamericana, sino de la resistencia de todo este proceso de que estaba hablando. Y este libro, que está marcado la Barack Obama solamente, al final el editor y la editorial decidimos incorporarle el que yo llamo el segundo trabajo que publiqué sobre la administración Trump, el gobierno temporal de Donald Trump, que ese se titulaba El gobierno temporal de Donald Trump, una redoblada amenaza para nuestra América. O sea, que en el título ya marcaba
un tono... El tono de cómo yo estaba viendo a la altura del 21 de enero. O sea, un día después de tomar posición Trump, ya ese artículo comenzó a circular en varios medios digitales. ¿Y el tercero es? El tercero, anterior a este, es una compilación de trabajos anotada, crítica, como también se le llama, contextualizada, de varios, más de 40 fragmentos o discursos de Fidel Castro, donde Fidel se estudiaba, analizaba desde los comienzos del triunfo de la Revolución Cubana en los años 59, prácticamente a las reflexiones que ya empezó a publicar cuando comenzó a sufrir aquella enfermedad, exploraba las crisis de América Latina. Pero en el pensamiento de Fidel no era solo explorar las crisis, sus causas históricas, actuales, sino permanentemente diagnosticándolas y ofreciendo soluciones. O sea, planteando las tareas que tenía que desarrollar el movimiento popular, los gobiernos de la región. Por eso el libro se llama así, Las crisis de América Latina, Fidel Castro, diagnóstico y solución. De seguro va a tener mucho interés aquí por todo el impacto de Fidel, ¿no?, en la República Dominicana. Y además porque me parece un esfuerzo verdaderamente loable. Bueno, tenemos esos tres libros van a estar acompañando a Luis y van a ser puestos a la venta en sus diferentes intervenciones. Hablábamos de la del domingo 18, que estamos invitando a todos los amigos y amigas de Tiro al Blanco, y estamos hablando también de el miércoles vamos a estar en la UAS Bonao a las 5 de la tarde, en la seccional de la UAS en Bonao. Y por la vía de la universidad, Luis va a estar en Santiago de los Caballeros el sábado en la mañana, también en la seccional de la UAS, en el Centro Universitario de la UAS, en Santiago. Así que, y además hay una actividad muy importante que es el jueves a las 6 de la tarde en el Colegio Médico, que va a versar sobre la exposición de Luis sobre la actualidad cubana. Así que vamos a tener varias cosas sumamente interesantes. Pero retomemos el hilo de la conversación sobre el tema del impacto de las modulaciones de la estrategia de Estados Unidos. Entonces, yo decía que Bush había lanzado una ofensiva, Bush hijo, fracasó. O sea, durante la administración de George Bush coincidieron la victoria de diferentes gobiernos populares, diferentes calado político, diferentes horizontes de transformaciones. A mí no me gusta utilizar el término progresista, pero sería muy largo explicar por qué. Yo digo diferentes gobiernos reformadores, reformistas, revolucionarios, favorables a intereses nacionales y populares. Sí, porque lo de progresista como que no dice nada y hasta lo utiliza mucho la misma derecha. Exactamente. Es un Aquí lo utiliza. Y además, históricamente muy contaminado. Yo digo que el término progresista surgió de los positivistas, orden y progreso, y el nombre del orden y progreso. Por cierto, que recuerdo que nuestro hermano, amigo que iba a Maynard me decía eso siempre. No utilice eso. Progresista no. Y después, uno de los grandes planes contrainsurgentes de los Estados Unidos, de los más grandes planes, la Alianza para el Progreso. Entonces, para mí ese tiene resonancias muy ambiguas. Y una vez hablando de eso, resulta que alguien recuperó de una entrevista que le hicieron al Che Guevara en el año 64, cuando estaba en Naciones Unidas, lo pusieron a circular, y le preguntaron al Che eso. Y el Che dijo, es que el término progresista es demasiado ambiguo para nosotros hablar de lo que está pasando en América Latina. Eso lo dijo el Che en el 64. Sí. Yo no me acordaba cuando yo decía esto de aquella cita, pero legitimó, le dio una legitimidad de autoridad que no utilizar ese término. Por eso yo hablo más de gobiernos reformistas, reformadores, revolucionarios, favorables a los intereses nacionales y populares. Y por supuesto, casi todos ellos coincidieron en buscar mecanismos de articulación, de inserción, que al menos redujeran la dependencia del continente hacia los Estados Unidos. Ahí está la clave de la hostilidad de Estados Unidos hacia ellos. Correcto. El intento de soberanía. Desde que Obama comienza su presidencia, desde la campaña electoral, Obama había difundido como un documento sobre América Latina, que de esos documentos que nunca se tradujeron, nunca se difundieron, donde Obama decía que su labor era renovar y prolongar a lo largo del siglo XXI lo que ellos llaman eufemísticamente el liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental. Y hacia eso dirigió
un grupo. Que el lenguaje común es la dominación, la hegemonía. Por eso yo digo, comillas, liderazgo. Sí. Entonces, hacia eso desarrolló un grupo de acciones. Bueno, probablemente todos nos acordamos que una de las primeras cosas que hizo la administración de Barack Obama fue apoyar el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Zelaya. Claro. Pero Obama no donde remonta la contraofensiva, ¿no? Con mucho. Y Obama no cesó en todos los intentos de tratar Paraguay, Venezuela, no cesó en sus intentos, incluso durante sus primeros 6 años, de seguir aplicando una política de agresiones, de bloqueo contra Cuba. Y declaró en los 2 últimos años de su mandato a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad de los Estados Unidos. Y lo siguió reiterando hasta que se fue. Durante la administración Obama empezó uno de los primeros planes más agresivos contra Venezuela, el Venezuela Freedom 1, Venezuela Freedom 2. Entonces, por eso yo llamaba eso contraofensiva. Yo creo que esta administración republicana, sigue el curso de eso. Lo vamos a dejar ahí. Ese va a ser el próximo programa. El próximo programa. Porque ya nos llaman con la dictadura del tiempo, ¿no? Aparte de que hoy iniciamos unos minutos más tarde por el tapón, ¿no? Aquí hay una sorpresa en la circulación. Pero bueno, ya tenemos una introducción. Luis va a pasar aquí unos días, vamos a estar en permanente contacto. Yo quiero que en Tiro al Blanco se recojan algunas de estas ideas, de este esfuerzo también de investigación que él ha hecho. Y vamos a compartir con los amigos y amigas de Tiro al Blanco esta gran oportunidad que tenemos, que no se da siempre, Luis. Entonces, ya de nuevo estaremos, yo se lo anuncio, muy pronto con todos ustedes. Vamos a hablar de la administración Trump y vamos a hablar de la actualidad latinoamericana los resultados de la contraofensiva hasta ahora y las perspectivas. Y cómo esta administración lo que está haciendo es profundizando esa contraofensiva, cambiando algunas cosas de Obama, pero dándole continuidad a otras muchísimas más. Bien. Mucho más de lo que a veces se supone. Nos tenemos que despedir, pero aquí se confirma también lo que decimos siempre. Nos despedimos de Tiro al Blanco, un espacio donde se puede decir, efectivamente se dice, se analizan las cosas de maneras diferentes a como generalmente se hace aquí. Muchos no se atreven, pero Tiro al Blanco se atreve. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.